Buenas tardes, mis hermanos, amada Iglesia Betel. Una vez más estoy delante de ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas, por su familia. Doy gracias porque aún la palabra no se detiene. La palabra sigue fluyendo a nuestras vidas. Y pues aprovechamos en esta ocasión la tecnología para poder llegar hasta sus hogares. Mis hermanos, doy gracias a Dios por sus vidas. Un abrazo a cada uno. Saludos a su familia. Y hasta donde llegue esta proyección, que Dios les bendiga, mis hermanos. Así es que pues damos gracias a Dios este sábado y que pues vamos a exponer la palabra y pues vamos a estar contentos porque la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. Así es que Dios les bendiga y buenas tardes. Vamos a leer nuestro pasaje central de esta semana que Dios nos dio. Así es que voy a permitirme leer primero de Juan 4, versículo 16 al 19, y dice así, mis hermanos: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y después de leer este pasaje vamos a hacer una oración, hermanos, que Dios nos asista y que Dios bendiga su palabra. Padre, te alabo en esta tarde. Te doy gracias, Padre, porque nos das el privilegio de exponer tu palabra. Nos das el privilegio, Señor, de meditar en tu palabra. Nos das el privilegio, Padre, de exponer tu palabra a la congregación, a tus hijos, a tu pueblo. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo, Señor, selle y lleve tu palabra a los corazones de mis hermanos, a las vidas de las familias, de los hermanos y de las hermanas, aún a nuestros niños. Los bendecimos con tu palabra, a nuestros jóvenes también, Señor. Por lo tanto, te pido, Señor, en este momento, que nos asistas, Señor, que tú hables por nosotros, que tu palabra no regrese vacía, sino que tu palabra venga a ser ese bálsamo, esa fortaleza, ese gozo en los corazones de mis hermanos. Dios, bendito tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias, muchas gracias por esta bendición, este privilegio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues leyendo este pasaje, hay una palabra ahí, un renglón que me llamó mucho la atención, y está en el versículo 18. Y dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hace tiempo, ya mucho, yo he estado meditando en esta palabra. ¿Cómo es posible que el amor echa fuera el temor? Y bueno, vamos a platicar de ello en esta tarde, y por lo que estamos viendo aquí, que el amor echa fuera el temor. Y bueno, pensando en esto, que somos seres emocionales, somos seres que pues hemos experimentado el temor. Y entonces Dios puso en mi corazón compartir con ustedes hoy esta palabra. Así es que el tema es acerca del temor, acerca del miedo. Bueno, antes de entrar a la palabra, déjenme darle algunas definiciones, cómo entender lo que es el miedo. Y el temor es una emoción
o un sentimiento de inquietud o de angustia a huir o a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Entonces, por lo que podemos ver, hermanos, cuando te ha invadido el miedo, el temor, esto es una emoción o es un sentimiento. Y entonces, ¿cómo es este temor? Bueno, por ejemplo, hay una inquietud o hay una angustia a huir o a evitarlo. No queremos enfrentarlo, vamos a decir así, no queremos tener contacto con el temor o con la angustia, pero hermanos, y queremos evitarlo que llegue a nuestra persona, que llegue a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y entonces porque creemos que pues, es dañoso, es arriesgado o es peligroso. También su origen es el griego clásico, temor, que significa huida. Tiempo después se llegó a irse consolidando y llegó a referirse a lo que es el temor, lo que es el terror o lo que es miedo. Diríamos que el temor, el terror y el miedo son parecidos, son sinónimos. Entonces, pues como personas hemos llegado a tener temor y no hay nadie que de repente no le invade la sensación o el miedo. Entonces, el temor puede asociarse a las sospechas. Sí, a veces no lo vemos real, pero a veces hay sospechas o hay también un recelo de aquellas cosas que conocemos y puede tener una potencial dañina. O sea, hay recelo, hay sospechas, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos pensando que a lo mejor eso es malo? Si es que voy a tocar, si es que me acerco, cualquier cosa, hay un recelo de miedo, hay trata uno de evitarlo. Entonces, el temor, hermanos, puede referirse a idea o creencia. O sea, somos seres pensantes y luego pensamos de más o tenemos la idea de más de que eso es malo, o hay esa creencia de que se podría sufrir un daño a encontrarnos con ciertas cosas. Entonces, o correr un peligro futuro. O sea, a veces nuestra mente trabaja de más y estamos pensando que a futuro puede pasarnos esto o que nos vamos a encontrar con esto. O sea, el temor y la mente pues nos lleva a pensar muchas cosas, hermano. Entonces, este problema de temor es una emoción a veces que pues puede dañar la vida de la persona o puede inquietar a la persona o puede hacerlas angustiarse. Entonces, ese causa el temor. Entonces, yo estudiando un poquito, había muchos, pero hice aquí como, deje ver nomás, 2, 4, 6, 7 definiciones más o menos, cómo es el miedo, cómo es el terror. Por ejemplo, hay una palabra que se llama aracnofobia. Y esta palabra, cuando yo lo estaba estudiando, me sonreí porque aracnofobia es tenerle miedo a las arañas o que le dé asco. Y cómo es posible que un animalito, un insecto así peludito o con muchas patas de color negro, cause fobia, o sea, cause miedo. Pero hay personas que sí les da mucho miedo a las arañas, ¿sí? Y esto, pues imagínense, es un insecto, es un animal rastrero y que pues te puede producir en ti ese miedo, ese terror. Y entonces las personas que le tienen miedo a las arañas, se dice que sufre aracnofobia. Hay otra palabra que encontré
ovidiofobias. Y ovidiofobia es miedo a las serpientes. Quizás aquí en la ciudad no hay mucha experiencia en eso de encontrarse con una serpiente, pero vaya usted a la provincia, a la zona rural y se va a encontrar con serpientes. Y entonces sí causa terror, causa miedo. Sí, yo me he encontrado con ellas y hay algunas que son más conocidas, no me causan mucho miedo, pero hay algunas sí, más desconocidas que sí causan temor por el color, por el tamaño. Entonces, si le tienen mucho miedo a estos animales, se le llama ovidiofobia. Hay otra fobia que me encontré, es acrofobia. Y esto es miedo a las alturas o terror a las alturas. Y esto es a veces muy común en las personas. Por ejemplo, no se quieren subir, pues ahora sí que diríamos a la feria, o no se quieren subir al avión, o no se quieren subir al techo de un edificio, porque les da mucho terror. Esto se llama acrofobia. Y hay gente que sí le da terror las alturas, y le da terror subirse al avión o todo donde hay altura. Entonces, eso se llama acrofobia. Entonces, hay otro tipo de miedo, por ejemplo, que encontré aquí, claustrofobia, temor obsesivo en recintos de espacio cerrado. Entonces, hay personas que les da miedo estar en un cuarto cerrado o que no tiene ventanas o que está muy estrecho. Esto les causa claustrofobia y hay personas que les da miedo los lugares oscuros o los lugares cerrados o cómo salir de ahí. Entonces, ahora sí que les da mucho miedo, les acapara el miedo. Entonces, y cosas como estas va uno encontrando, de que nos encontramos con miedo. Por ejemplo, hay otra fobia que encontré, sinofobia, miedo anormal a los perros. ¿A usted le da miedo a los perros? ¿Mucho o poco? ¿O es muy prudente al verlos? Pero hay personas que le da mucho miedo a los perros. Y esto se le llama sinofobia. Y aquí viene otra fobia también que podemos experimentar. Y se llama tripanofobia. ¿Y qué es esto, hermanos? Tripanofobia. ¿Tacos de tripa? No, ¿cierto? Tripanofobia es miedo a las inyecciones. A lo mejor yo antes le tenía miedo a las inyecciones, pero con estos días que nos sacaron sangre, nos hicieron estudios y inyecciones y todo, pues ya no hay tanto ese temor por miedo a las inyecciones. Y a lo mejor usted no se quiere inyectar, no se quiere vacunar porque tiene miedo que le vayan a poner esa aguja tan grandota. Si ese miedo se llama tripanofobia. Hermanos, hay personas que le tienen fobia a las inyecciones y no se dejan inyectar, quieren nomás tomar tabletas o no se dejan vacunar o algo así parecido. Entonces, eso se llama tripanofobia. También hay otra fobia que encontré, hay muchos más, pero nomás quise anotar esto. Misofobia. Esta misofobia es miedo a la suciedad. O sea, yo no lo había visto, pero hay personas que le da miedo a la suciedad. Entonces, ahora sí que yo dije, ¿cómo es posible? ¿No? Pero sí hay, hermanos, hay personas que le da miedo a la sociedad. Pues, hermanos, como veíamos, el temor es una emoción o sentimiento que todos hemos experimentado.
Yo recuerdo que de chico me daba miedo los policías, ¿sí? No sé por qué, pero yo era muy chico, de 5 o 7 años, me daba miedo los policías. Y entonces todos hemos experimentado el miedo. Y muchas personas hasta hoy en tiempo han sido atrapadas en las garras del miedo. Y, y por tenerle miedo a las cosas, muchos han sido, o sea, el miedo lo que hace, hermanos, es que te incapacita o te inutiliza. Imagínense una persona que tiene miedo de salir a la calle, ya sea de día o de noche. Imagínense, siempre va a estar encerrado en su casa, no va a querer salir. Y entonces, imagínense qué tipo de vida podría llevarse esa persona que le da miedo salir a la calle o le da miedo salir en la noche, ¿sí? O que le da miedo a los perros. Imagínense, o sea, cómo el temor te incapacita, cómo te inutiliza y no te deja hacer tu vida libre, no te deja disfrutar la vida. Entonces, hermano, les decía yo que el temor es una emoción, es sentimientos, y que puede provocar muchas veces a que tú no seas libre. Y entonces, como les decía yo, nos incapacita o nos inutiliza. Y hay muchas personas que no han podido ser libres. Pero, gloria a Dios, hermanos, porque este tipo de fobia no se da ni a usted ni a mí. Porque usted y yo somos hijos de Dios y por lo tanto, los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace libres, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios, hermano, trae gozo y paz a nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz porque su palabra resplandece en medio de las tinieblas. Así es que yo quise dar una introducción acerca del temor, pero ahora vamos a la palabra de Dios que nos enseña a usted y a mí. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero retomar al momento en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y usted aquí, cuando lee esta palabra, yo meditaba y digo, ¿cómo es posible que el amor, y que en el amor no hay temor? ¿O cómo es posible que el perfecto amor eche fuera el temor? Bueno, vamos a ver qué es el amor, qué hace el amor. Y yo quiero irme al versículo 16 donde empezamos a leer, dice, y nosotros hemos, en el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Usted y yo hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermano, yo cuando leo esta parte de la palabra de Dios, pienso que el amor es como un escudo, es como una protección, es como una presencia en nuestras vidas que nos hace libres, que nos da valor, que hermano, que nos protege. Fíjese lo que dice, nosotros hemos conocido. O sea, esto es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Ustedes y yo hemos conocido el amor de Dios. Hemos llegado a saber que Dios nos ama. Eso es lo maravilloso. Y usted y yo, hermano, hemos experimentado el amor de Dios. Y dice aquí la palabra, hemos conocido. Y gracias a Dios, hermanos, que el día que usted conoció a Jesús, conoció el amor de Dios. Y eso es lo maravilloso, esa es la clave, esa es la fortaleza del cristiano, de que sabe que, ahora sí que, como dice aquí, hemos conocido el amor de Dios. Y hay otra palabra, dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Me llamó mucho la atención estas dos palabras.
conocido y creído. Hermano, no solamente conoció usted el amor que Dios tiene para con usted. No solamente, hermano, conoció, sino también creyó. Y gracias a Dios por ese día que usted abrió su corazón, ese día que usted creyó en Jesús, ese día que usted creyó en la palabra de Dios. Hermano, dice aquí el apóstol Juan, nosotros, usted dice yo, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así es que, hermano, ¿quién te ama? ¿Quién te ha amado de tal manera, hermano? Jesús. ¿Quién te ha amado tanto? ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Por eso Juan dice, nosotros hemos conocido y hemos creído que que el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor, hermano, es la que hace que no tengamos temor. O sea, hermano, la esencia de Dios, ¿sí? La naturaleza de Dios, hermano, es amor. Y esa presencia de Él, esa compañía de Él, nos hace que no haya temor en nosotros. Dice, y cuando voy un poquito al 18, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es la perfección en el amor? Dios, hermano. Dios es el perfecto en el amor. Él es la perfección del amor y eso hace huir, echa fuera el temor de Dios, hermano. Así es que dice el apóstol Juan, Dios es amor. Y dice también, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Déjeme leer un poquito mi apunte. Hemos llegado a saber, hermanos, y a creer que Dios nos ama. Sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Y sabe cómo? Porque hemos sentido su amor y hemos creído cuando nos dice que nos ama profundamente. Y el amor de Dios se demostró a través de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Y hermano, permítame leer un poquito en el verso 13, y dice así la palabra. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y yo les decía que Dios manifestó su amor en nosotros, dando a su Hijo Jesús. Y mire lo que dice Juan, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así es que, mis hermanos, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? ¿O cómo se manifiesta el amor de Dios en nosotros, sus hijos? Aunque Él, mandando a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario, allí nos demostró su amor, ahí nos demostró, hermano, cuánto nos ama. Y vemos aquí en la palabra, al final del 16, dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Hay una comunión entre el creyente y su Salvador. Hay una comunión entre Jesús y sus hijos. Cuando hay esa comunión, cuando hay esa permanencia, cuando hay ese compañerismo, la Biblia habla que hay una comunión, hay una unidad. Y cuando hay esa unidad, hermanos, dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Solamente su presencia, solamente su amor, hermanos, solamente Él es el que perfecciona su amor en nosotros. Dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor, dice, en
nosotros. Cuando hay esa permanencia, cuando hay esa comunión, cuando hay esa relación, hermano, recíproca, es donde se fortalece el amor. Entonces se reviste uno de su presencia, se reviste uno de su amor. Y yo déjeme leer mi apunte, dice el verso. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, hermano. Hermano, en estos tiempos que no nos hemos podido congregar, no ha habido obstáculo, hermano, en que podamos tener esa comunión, ese compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El no congregarnos? ¿El cerrarse el templo? No, hermanos. Yo creo que hoy, en estos días, se tiene que perfeccionar nuestra comunión con el Señor Jesús. En estos días, cuando no nos podemos congregar, cuando todavía no se ha abierto el templo, cuando, hermano, no tenemos nuestro culto natural o normal que habíamos tenido, eso no es estorbo, ese no es obstáculo para que se fortalezca nuestro compañerismo, nuestro amor con el Señor Jesús. Y al vivir en Cristo, que eso no hay un solo lugar, sino es una comunión con el Señor, nuestro amor se perfecciona cada vez más. Y de esta manera se hace realidad en el amor, hermano. Yo espero en Dios que, aunque no nos hemos podido congregar, el amor de Dios se haga realidad en tu vida. Que el amor de Dios sea, hermano, de una manera sublime, de una manera muy especial en tu comunión con el Señor Jesús. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros. Y dice la palabra, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Dice lo que dice el versículo 17 en el segundo párrafo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué cree, mi hermano? Aunque siendo pastor, me daba miedo a la muerte. Pero en estos días me he dado cuenta, he aprendido que somos frágiles y que el hombre es corto de días en esta tierra. Pero cuando el amor de Dios se mueve en tu vida, hermano, no hay temor, dice lo que dice la palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Muchas personas le tienen miedo a la muerte, porque quizás su amor ha sido a medias, no ha sido de una manera plena. Pero cuando hay ese amor de Dios, cuando está el amor de Dios en ti y cuando tú amas a Dios, hermano, ¿qué era lo que le hacía Pablo a decir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era su comunión, era su amor con Dios. Él sentía el amor de Dios, ¿sí? Y entonces cuando hay esa seguridad en el amor de Dios, hermano, no te da miedo el día del juicio. Dice aquí la palabra que cuando se perfecciona el amor en nosotros, dice que para que cuando sea ese día tengamos confianza en el día del juicio. O sea, cuando tu comunión con Jesús es plena, no tienes miedo de encontrarte con Jesús cara a cara. No tienes miedo, hermano, no tienes temor de que si el Señor te recibe, no te recibe, porque tu comunión es plena con Él. Y entonces dice aquí, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como era Jesús, un hombre que tenía comunión con el Padre, era un varón que amaba a Dios, era un varón, hermano, que
dependía de Dios. Por lo tanto, para que tengamos confianza en el día del juicio, de tal manera que en el día del juicio no nos sintamos, hermanos, avergonzados ni apenados. Porque hay una plena comunión con el Señor Jesús, una plena comunión con el Padre. Él te conoce, tú lo conoces. Así es que cuando venga ese día de encontrarte con Él cara a cara, no vas a sentir avergonzado, ni te vas a sentir apenado, porque ha sido transparente tu comunión con Él. Y hermano, eso nos lleva entonces, al contrario, que cuando hay ese pleno amor con Dios, eso nos hace que podamos mirarlo con confianza y con gozo. Cuando no hay esa plena comunión, sí nos preocupa hablar acerca de la muerte. Pero cuando hay esa plena comunión, lo esperamos con gozo y con confianza porque hemos tratado de agradarle. Así es que, mis hermanos, sabiendo que Él nos ama, nosotros también lo amamos. Es el versículo 17. Y en el 18, llego allí otra vez. Dice la palabra: en el amor no hay temor. Y cuando hay esa amor, hay esa comunión, ese amor con el Padre, con el Hijo, no hay temor de encontrarnos con Él en el día del juicio. Pero ese mismo amor, hermano, nos hace vivir en confianza. Ese mismo amor nos hace, hermano, estar en paz. Ese amor nos hace estar seguros que su amor, que nos ama tanto, no nos deja solos. Hermano, piense usted, por ejemplo, una noche que está usted solo, en un lugar donde no hay personas, donde no hay luz. No lo va a dominar el miedo. ¿Por qué? Porque usted dice: Cristo está junto a mí. Me ama tanto que Él me cuida. Me ama tanto que no me deja solo. Él me va a mandar sus ángeles, Él me va a proteger. Su amor me hace estar confiado. Su amor, hermanos, me hace estar seguro. ¿Qué va a pasar en mi vejez? Estoy confiando en Él, como dice ese canto. Estoy confiando en Él. Y hermano, nos da miedo a veces cuando lleguemos a la edad madura, cuando estemos solos, a lo mejor cuando nos enfermemos, cuando no tengamos dinero, nos da temor qué va a pasar con nuestra vejez. Pero cuando hay ese amor con Dios, cuando te das cuenta, como dice la palabra, cuando has conocido y has creído de su amor, no estás solo. O sea, hay seguridad, hermano. Entonces dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor te hace libre del temor, hermanos. Ese perfecto amor te hace caminar con seguridad. Ese perfecto amor, hermano, te mantiene firme. David conocía el amor de Dios para con él. Por eso él escribe el Salmos 23: Jehová es mi pastor, que dice, y nada me faltará. No me va a faltar comida, no me va a faltar cobijo, no me va a faltar ropa, no me va a faltar salud. Porque él conocía el amor de Dios. En el versículo 4 del 23 dice: aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice él? No temeré mal alguno. Y luego dice: tu vara, tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23 es una relación de amor de David con su padre y del amor del padre con él. Y había esa confianza, esa seguridad, hermano, del cuidado de Dios. Por eso dice aquí la palabra que el perfecto amor, y para mí, el perfecto amor
es Dios. Y ese perfecto amor en mí echa fuera el temor. ¿Qué más queremos, hermano? Su presencia está en ti. Su palabra es real en tu vida. Hay personas que hoy en estos días tienen miedo a la vacuna que le inyecten. Hay otros que tienen miedo a otras circunstancias. Pero ¿sabes qué, hermano? El perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios quiere romper en esta tarde con ese temor, con ese miedo que luego nos invade, hermanos. Dice la palabra, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú das lugar al temor, tiene consecuencias. Viene castigo. Viene consecuencias. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Pero de donde el que teme, ¿qué dice? El que teme, el que tiene miedo, el que se deja dominar por el miedo, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros. Dios quiere que nos perfeccionemos en esa comunión, en ese amor con Él, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, hay seguridad en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él no va a dejar que te asuste la araña. Él no va a dejar que tú sigas enclaustrado en ese miedo. Hermanos, Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros. Y una manera de poder ver que su amor es real en nuestra vida es que nos liberemos del miedo, del temor, hermanos. Versículo 19, termino, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Su naturaleza, le decía en ese momento, su virtud es que Él, Dios, es amor. Y ese amor, hermano, consiste en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Cuánto es su amor por nosotros, hermanos? Nos ama tanto que no quiere que estemos atados al temor, que estemos atados al miedo. Él quiere que vivamos una vida plena de gozo, de descanso, de paz. Y Él quiere echar fuera de nuestras vidas el temor. Él es el perfecto amor. Así es que, mis hermanos, aquí vemos que Dios nos ama. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo el amor tiene autoridad sobre el miedo. Cómo el amor de Dios te hace libre. Cómo es que el amor de Dios quiere que tú descanses en Él, viviendo una vida de paz, una vida de gozo, una vida de quietud, hermano. Así es que, hermanos, si en estos días ha habido temor en tu vida, la angustia, el miedo te ha atosigado, hoy es el día de libertad. Porque tú conoces a Dios, tú conoces a Jesús, tú conoces su palabra. Tú has creído en Jesús y tú has creído en su palabra. Deja que el amor se perfeccione en ti. Que nos perfeccionemos en su amor, mis hermanos. Así es que no más angustia, no más temor. Cristo está junto a ti y vino para hacerte libre y a romper las cadenas de temor. Y pensaba, hace un momento estaba escuchando
un canto del hermano Melgar que dice, ya no soy esclavo del temor. Y no podemos ser esclavos del temor porque Cristo está con nosotros, porque somos sus hijos. Así es que, mis hermanos, firmes, descansen en el Señor y crea la palabra. Dice Juan, hemos conocido y hemos creído en el Señor. Déjenme orar por ustedes, oremos por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Dios, en esta tarde. Y te doy gracias, mi Dios, porque tu perfecto amor en nosotros echa fuera todo temor, Señor Jesús. Tu presencia en nuestra vida, tu Espíritu Santo en nosotros, no ha permitido que tengamos un espíritu de cobardía, sino tú nos has dado dominio propio, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Padre, si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, el temor le ha enclaustrado, el temor lo ha dominado, hoy a la luz de tu palabra, mis hermanos son libres, Señor Jesús. Mis hermanos descansan en ti, Señor Jesús. Padre, a libertad fuimos llamados. Y si elijo, oh libertad, seréis verdaderamente libres. Gracias por tu palabra. Gracias por estos días. Gracias, Señor, porque no hay más temor en nosotros, porque Cristo está junto a nosotros. Gracias, mi Dios. Te ruego por mis hermanos y mis hermanas, que los hagas libres y que los llenes de tu amor, que perfecciones tu amor en ellos y que disfruten de tu amor, que disfruten, Señor, de ser tus hijos. Los bendecimos en esta tarde, Padre, y te damos muchas gracias por tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Mis hermanos, un abrazo a todos allí en los hogares, en sus familias, en sus hijos. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga y estamos en contacto próximamente. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.